Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Santiago y hoy estaremos viendo el tema del ser humano en la sociedad, o también conocido como ciencias sociales. Hoy estaremos viendo su historia, conceptos, entre otras muchas cosas, así que vamos a comenzar. Primeramente vamos a ver el concepto de esta ciencia, son las distintas disciplinas que estudian científicamente al ser humano. En su conjunto, las ciencias sociales son disciplinas relativamente jóvenes, al menos comparada con la mayoría de las ciencias naturales. Ahora veremos los tipos de conocimientos de esta ciencia. Intuitivo: son los conocimientos que se adquieren por los sentidos o por la experiencia directa con los objetos y los seres vivos. Este tipo de conocimiento no está sometido a la duda. Empírico: es el conocimiento basado en la experiencia. Tiene un mayor grado de generalidad que el conocimiento intuitivo, pero no sigue ningún método de estudio, ni se refiere a las causas de las cosas. Ahora veremos tres tipos de conocimientos más. Mágico o religioso: es el conocimiento que se basa en creencias o en la fe que surge a partir de libros, profetas, divinidades y objetos sagrados. Filosófico: es el conocimiento que se genera a partir de la reflexión y que ofrece explicaciones utilizando la razón y argumentos racionales. Científico: es el conocimiento que busca constantemente leyes y principios para la explicación de los fenómenos, por medio de la comprobación y experimentación. Ahora veremos las características de esta ciencia. Parten de la aplicación del método científico al estudio de los seres humanos, tanto en sus instancias materiales como inmateriales, es decir, sus conductas, comportamientos grupales, instituciones y dinámicas. Suelen ser interdisciplinarias y sus fronteras a menudo se entrelazan o permean. También suelen tomar en préstamo saberes humanísticos o de las ciencias naturales. Ahora estaremos viendo las diferencias entre las ciencias sociales y ciencias naturales. Primeramente vamos a ir con las ciencias naturales. La finalidad es explicar y descubrir las leyes del mundo natural y su funcionamiento. Producen leyes, teorías y principios generales. El control de las variables es importante. Ahora veremos el de las ciencias sociales. Su finalidad es explicar y comprender cómo funciona el mundo social, las acciones y el comportamiento del ser humano y sus instituciones. El trabajo científico es realizado individualmente o en pequeños grupos. Poco grado de control de las variables estudiadas. Ahora veremos la historia de esta ciencia. En el siglo XVIII, el nacimiento de las ciencias sociales tuvo un empuje de la mano de los enciclopedistas franceses como Denis Diderot, que nació en 1713 y murió en el año 1778, o Jean-Jacques Rousseau, que nació en 1712 y murió en el año 1778. Luego, con el auge del positivismo en el siglo XIX, surgió la idea de comprender los asuntos referentes a la humanidad, bajo la misma lógica con los que se comprendían los científicos. Ahora estaremos viendo el objeto de estudio de esta ciencia. El objeto de estudio de las ciencias sociales es el ser humano en sus distintas y complejas facetas. La sociología, por ejemplo, aspira a comprender el conjunto de las dinámicas de las sociedades, mientras que la psicología pretende comprender y explicar cómo opera la mente humana. En su conjunto, las ciencias sociales intentarán construir la ciencia del ser humano. Ahora veremos la metodología. Es el conjunto de procedimiento que se utiliza con el objetivo de obtener conocimiento científico de los hechos sociales. Abarca una serie de procedimientos de recogida de datos, cuya naturaleza condiciona también los métodos de los análisis. Ahora estaremos viendo un ejemplo de las ciencias sociales. Elegí las dos marchas que se están haciendo actualmente, la cual una es a favor del aborto y otra en contra de los feminicidios. Como se ve, hay una gran cantidad de personas. Entonces, no todas las personas se van a comportar de igual manera. Algunas pueden ser pacíficas y otras pueden tomar un comportamiento más violento. Entonces, las ciencias sociales investigarían por qué se comportarían de manera pacífica o violentamente. Ahora veremos qué es el empirismo. Es una corriente filosófica que afirma que las ideas son generadas mediante la experiencia y la percepción de nuestros sentidos.
En especial, la observación para esta corriente, los sentidos juegan un papel muy importante, y es a través de la observación que se extraen los conceptos o ideas. Los empiristas negaban la existencia de ideas innatas o que surgían de la nada, y rechazaban cualquier conocimiento que no pudiera ser comprobado con la experiencia. El empirismo, está fundamentado por el método inductivo que hemos visto anteriormente. Entonces, esta persona es John Locke, que nació en 1612 y murió en el año de 1704, y fue uno de los principales representantes del empirismo. Ahora veremos el racionalismo. También surge durante el siglo XVII y afirma que la única fuente del conocimiento es la razón humana. Algunos filósofos seguidores de esta teoría son René Descartes, Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz. Ellos reconocían la existencia de ideas innatas, las cuales surgen sin necesidad de una experiencia previa. También negaban la idea de que todos los conocimientos proceden de la experiencia. El racionalismo está fundamentado en el método deductivo. Ahora estaremos viendo la Ilustración. Fue un movimiento filosófico del siglo XVIII, en el que los intelectuales utilizaron las ideas de la revolución científica para examinar algunos aspectos de la vida. Se le llamó también siglo de las luces, porque las ideas que surgieron en esta época dieron fin a muchos siglos de oscuridad e ignorancia. Asimismo, esta luz abrió la puerta para el desarrollo del pensamiento y de nuevas ideas. La Ilustración surgió en Europa, pero tuvo su mayor apogeo en Francia. Ahora veremos la segunda parte de la historia que vimos anteriormente. A partir del siglo XVIII, los pensadores, investigadores y científicos sociales han constituido las ciencias sociales. Estas estudian al hombre como individuo y como parte de una sociedad. Las ciencias sociales abarcan el estudio de fenómenos sociales, la producción cultural y el material intelectual. Las diferentes disciplinas de las ciencias sociales tienen rasgos distintivos y objetos de estudio muy particulares, por lo que analizan de diferentes formas las manifestaciones de la sociedad, utilizando diversos principios teóricos y métodos para lograr sus objetivos. Heródoto, personaje de origen griego, que nació en el año 484 a.C. y murió en el año 426 a.C. Es considerado el padre de la historia. Algo curioso es que también es una de las principales personas que dieron influencia a la geografía, porque quería explicar las guerras médicas en las que había participado y sin querer me explicó varias características de la antiguo planeta Tierra. Entonces eso permitió a la geografía seguir avanzando. Entonces sigamos. Hoy en día podemos afirmar que la historia estudia los acontecimientos relacionados con la humanidad a lo largo de los siglos, partiendo de un análisis crítico de los testimonios concretos y verificables. Cuando hablamos de historia debemos mencionar a la historiografía, que es la ciencia de la historia. Para enclarecer estos conceptos podemos decir que la historia es el relato de los hechos sucedidos en el tiempo, mientras la historiografía se encarga de explicar cómo y por qué sucedieron. Ahora estaremos viendo la economía. La palabra economía tiene sus orígenes en el término griego oikonomía, que significa la dirección u organización de una casa. Los economistas estudian por qué una sociedad decide producir bienes e intercambiarlos por dinero, y cómo las personas interactúan y cooperan en este fin. Para entender la definición anterior, es importante revisar los siguientes conceptos. Bienes: todo artículo que satisface una necesidad humana. Esto se obtiene de la naturaleza. Producción: las acciones que hace el ser humano para adaptar las fuerzas y las reservas naturales, con el objetivo de generar bienes. Por tanto, podemos decir que la economía es el análisis riguroso de los procesos de producción, distribución y comercialización de los recursos, del mecanismo de intercambio comercial, del papel del trabajo en el aprovechamiento de las materias primas y de las necesidades de consumo. La teoría económica se ha desarrollado desde mediados del siglo XVIII
han surgido diversas corrientes o escuelas. Las principales son fisiocracia, representada por Francois Quesnay y por Jacques Turgot. Fue la teoría que hizo que los primeros intentos para sistematizar la economía. Entre sus postulados principales podemos encontrar que la fuente de la riqueza es la tierra, es decir, que una nación es más rica que otra mientras tenga más tierras y producción agrícola. Esta teoría afirma que las sociedades están regidas por las leyes naturales, por lo que el destino de la economía depende de la naturaleza y no del Estado. Ahora veremos economía clásica. Tiene como principales representantes a Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill. Esta teoría propone que el Estado no debe intervenir en la forma en que funcionan los mercados y sugiere que la búsqueda del beneficio económico impulsa a las empresas a producir más. La economía debe estar a precios flexibles a la baja y a la alta para los mercados, para que los mercados estén en equilibrio, dependiendo de la oferta y la demanda. Esta teoría habla de la competencia perfecta en todos los mercados. Socialismo científico. Sus representantes son Karl Marx y Friedrich Engels. Esta teoría considera el trabajo como fuente de la riqueza. Es una crítica al capitalismo y la burguesía. El trabajador es explotado por parte de los dueños de los medios de producción. Se plantea la desaparición de las clases sociales y la ausencia de acumulación capital. Neoclásica. Su principal representante es Alfred Marshall. De esta teoría se desarrollan conceptos como la oferta y la demanda, así como la elasticidad de los precios y el funcionamiento de los mercados, además de los factores de producción que son tierra, trabajo, capital, agrego el factor de la organización industrial. Bueno, hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poco más de las ciencias sociales, o también conocido como el ser humano en la sociedad. Bueno, muchas gracias por haber visto el video y nos vemos en el siguiente. Adiós.